quisiera que recordáramos lo que significa ser miembro de la iglesia. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Eso es importante, tanto para los que ya somos miembros de la iglesia, como para los que son potencialmente o candidatos para ser miembros de la iglesia, y para aquellos amigos que nos acompañan y ven la oportunidad de ser parte de una iglesia. Es importante que conozcan lo que es ser miembro de una iglesia. Pues bien, en cortas palabras, ser miembro de la iglesia significa que hemos hecho una declaración, pero no una declaración como hoy escuchamos de positivismo, ni una declaración mística como se escucha a veces desde varios púlpitos, sino es una declaración al mundo entero de que dos cosas, vamos a ver. Primero, de que somos representantes de Cristo, y segundo, que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Eso es importante, recuérdenlo. Ser miembro de la iglesia en sí, si ustedes lo pueden notar, implica compromiso y responsabilidad. A los hermanos que estuvieron en el estudio anterior que pude dar acerca del pacto de membresía, lo pueden haber notado. Es importante el compromiso y la responsabilidad, no para con simplemente o decir simplemente una organización o una entidad, sino el compromiso y la responsabilidad es con Dios mismo. Y si hay responsabilidad con Dios, su palabra, pues de la misma manera veremos esto reflejado en la iglesia. Entonces es importante para que lo tengamos en cuenta, sin olvidarnos obviamente de la parte organizacional de lo que incurre en ser miembro de la iglesia. ¿En qué hago énfasis? Pues en ser parte de las listas de la iglesia, que obviamente nosotros lo tenemos por orden, basándonos también en varios textos de las escrituras, pero uno principalmente que podemos ver, que lo hemos tratado, ha sido nuestra base durante mucho tiempo en nuestros estudios, en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, en aquel sermón de Pedro. Los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas a esa iglesia local. Entonces asumieron la responsabilidad porque había pasado algo en ellos, había habido verdadera conversión. Entonces ahí podemos ver implicada la responsabilidad, lo que es compromiso, lo que es ser parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia. Pues bien, cuando empezamos a ver este estudio, antes de poderles compartir pantalla, vimos también a modo de introducción lo que significa ser miembro saludable de una iglesia, y estuvimos hablando que ser miembro de la iglesia no es tan solo asistir, saludar a los hermanos o ofrendar o ocupar una silla, cantar y muchas otras cosas más que se pueden realizar dentro de la iglesia, porque se puede convertir en un simple activismo. Ser miembro de la iglesia conlleva una gran responsabilidad que parte del hecho de ser miembros de la familia de Dios. Por eso hablamos de una verdadera conversión. Si hay una verdadera conversión, quiere decir que Dios hizo algo en nosotros, somos parte de la familia de Dios, y esto se va a ver reflejado en la iglesia. Y estuvimos hablando de la primera característica. Bien, aunque en este estudio les estuve resaltando que no es la regla, porque la regla es la escritura, y espero que hayan estado apuntando lo que hemos estado hablando referente a ellos, sí nos ayudará y será una guía para nosotros en cuanto a la necesidad de ubicarnos en la realidad de lo que es o de lo que significa ser miembros de una iglesia. Y animará, pues obviamente, y es el deseo, a unos para que con el buen favor de Dios quieran y puedan ser parte de una iglesia local. Ya puede ser aquí en Facatatibat, que hay varias personas que consideramos hermanos
y que con el buen favor de Dios instamos para que puedan proceder a ser miembros de la iglesia, como en Villeta también, en Cúcuta, que estuvimos orando también por nuestros hermanos, más personas puedan añadirse, y también en Funza, que estuvimos orando también por nuestros hermanos allí, y no sobra el resaltar que estemos orando no solamente los días miércoles, sino que nos lleven en sus oraciones, puesto que la idea es que se constituya una iglesia bíblica en aquel lugar y pueda levantarse de allí, de los que están, es mi oración, una membresía bíblicamente establecida. Entonces estemos orando también por este lugar. Recordemos también, mis hermanos, que las ruedas sueltas no hacen parte de ningún lado, precisamente están rodando por allí. Que los simpatizantes, mis hermanos, definitivamente no son miembros, y que los miembros son activos por naturaleza, preocupados en su crecimiento espiritual, pero también en el de otros. Dios nos ha dado todas las herramientas, lo estuvimos viendo también en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11, para que crezcamos de una manera sana. Lo tenemos, el Señor nos ha provisto de las herramientas que necesitamos. Entonces, es nuestra responsabilidad el utilizarlas para este fin. Pues bien, estuvimos hablando en primer lugar de que para que un miembro sea saludable dentro de la iglesia, un miembro de la iglesia sea saludable, tiene como primera característica saber escuchar expositivamente. Lo estuvimos tratando. ¿Por qué? Porque con el favor de Dios, en las iglesias donde se predica aquí, las que ustedes escucharon mencionar, Facatativá, en Cúcuta, en Funza, en Villeta, hay otras más iglesias en Bogotá donde también predican bíblicamente, en Medellín, en muchas partes de Colombia y también del mundo, se predica de una manera expositiva también, no menospreciando las otras formas de predicación, como podemos hablar de la temática, de la textual, pero nos enfatizamos específicamente en la expositiva. Cuando hacemos este énfasis, no lo hacemos simplemente bajo el hecho de que tiene que exponerse bíblicamente desde el púlpito hacia allá, sino que también, y esta es la primera característica que vimos, es que la persona o el miembro de la iglesia, para que sea saludable, tiene que saber escuchar expositivamente, y lo estuvimos viendo, ¿no? Atender o prestar atención al mensaje central que se predica, aceptar el mensaje y vivir el mensaje. Esos tres principios estuvimos viendo hace 8 días. Pero también el escuchar expositivamente implica algo importante. Ahora sí quisiera compartirles pantalla. Permítame un momento mientras la ubico. El escuchar expositivamente conlleva, mis hermanos, una acción. Y esta acción la vemos reflejada. Permítame un momento. Ya estamos compartiendo pantalla. Bien. Esto lo vemos reflejado en algo importante, en un verbo importante, y es estudiar. Estudiar. Cuando yo escucho de una manera expositiva, va a haber una reacción importante en mí, como los hermanos en Berea, y es que me voy a dedicar al estudio, a escudriñar las escrituras tiene un fin, para conocer más acerca del Señor. Y aquí podemos ver nuestra segunda característica. Espero que lo estén viendo la diapositiva. Esta es nuestra segunda característica de un miembro saludable de la iglesia. Y es que un miembro saludable de la iglesia es un teólogo bíblico. Ya vamos a estar viéndolo, porque tal vez algunos pueden estar pensando que vamos a volvernos profesionales
dentro de la iglesia. Y no, vamos a verlo, vamos a ver las connotaciones que tiene el ser teólogo bíblico dentro de la iglesia. Pues bien, la iglesia de hoy, mis hermanos, sufre de ignorancia y esta ignorancia es acerca de Dios. Esto hace que en primer lugar sea una iglesia débil y en segundo lugar que tengan un concepto más grande acerca del hombre que de Dios. Esto lo vemos. Y no solamente se puede observar desde el ámbito, me voy a atrever a hablarlo, no quiero herir no quiero herir sus conciencias, mis hermanos, pero no solamente desde el ámbito pentecostal, pudiese decirlo, sino aún desde el ámbito reformado se puede ver esto, la ignorancia acerca de Dios. ¿Por qué? Porque hay un concepto más grande acerca del hombre que de Dios. El hombre tiene más cabida dentro de la iglesia que el mismo Dios en tiempos como este lo podemos ver. Entonces, la iglesia es una iglesia débil. Cuando no se tiene conocimiento bíblico acerca de Dios, de lo que Él nos ha revelado, porque pues obviamente no todo está, no todo está, no podemos contener a Dios en su palabra, o sea, Dios es infinito, pero sí podemos conocerle en lo que Él se ha revelado, en su palabra. Ahí podemos conocerle nosotros. No le podemos conocer de una manera completa, porque no somos seres infinitos, somos seres finitos, pero gracias a Él, por su bondad, Él nos ha concedido este libro para poderle conocer a Él. Pues bien, es por eso que el Dios que muchos tienen no es el Dios de la Biblia, sino el que se han fabricado conforme a sus pequeños pensamientos acerca de Él. Hay algunos que han construido su teología con base a pensamientos que tienen acerca de Dios. Entonces, usted se va a poder encontrar con personas, aún hasta uno mismo pudo haber pensado de la misma manera, diciendo, yo no creo que Dios sea así. A veces cuando nos expusieron un texto y nosotros decíamos, yo no creo que Dios sea así. Yo creo que Dios es solo amor y cosas semejantes. Estamos fabricándonos un Dios conforme a nuestros pequeños pensamientos, utilizando tal vez algunos textos y algunas ideas para poderlo fabricar. Pues eso también hace parte de la idolatría, mi hermano. Si no se habla conforme al Dios de la Biblia, por más semejanza que tenga, es un ídolo. Por más semejanza que tenga, que usted esté hablando, eso es un ídolo. ¿Es o no es? Cuando se habla de teología en la iglesia, es para muchos como un mundo extraño que solo lo pueden entender los estudiosos, líderes y pastores. La verdad es que cuando yo platico con alguien acerca de Dios, ya estoy haciendo teología. Esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces huimos de la teología teniendo como fundamento el que yo no entiendo, estoy demasiado viejo, dejémosle eso para los estudiosos, pero hermano, cada vez, como ustedes lo pueden notar en lo que ven escrito, cuando nosotros platicamos con alguien acerca de Dios, ya lo estamos haciendo, estamos haciendo teología, estamos hablando acerca de Dios. Y la iglesia debe crecer saludablemente y para esto se necesita el compromiso de los miembros de la iglesia en ser teólogos bíblicos. Ojo, teólogos bíblicos según la capacidad que el Señor les ha dado. Obviamente todos no nos medimos con la misma vara. A cada uno el Señor nos ha dado el entendimiento y a cada uno de nosotros nos ha concedido a unos ser maestros, a otros ser predicadores, a otros les ha concedido facilidad para poder hablar acerca del evangelio más que otros.
Pues bien, eso hace parte de la gracia del Señor y esto nos ayuda a nosotros a no frustrarnos cuando no entendemos algo que otros lo entienden con facilidad. Tranquilos, hermanos, todos tenemos, los que hemos creído en el Señor, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es teología? De pronto se están preguntando ustedes allá en casa, bueno, nos está hablando el pastor Diego de que teología por allí, teología por allá, pero ¿qué es teología? La teología es la disciplina que estudia el conocimiento, el conjunto, perdón, de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Es una disciplina. Y mire, la teología bíblica se encarga de esto. Estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y perfecciones. Dios, 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 lo encontramos en el verdadero estudio de la teología. Quisiera que fuéramos a este texto, que fuésemos a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Un texto que a veces se ha sacado de contexto. Dice el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué digo que este texto se ha sacado de contexto? Porque hay algunos que han dicho que aquí se nos está animando a estudiar las escrituras, porque dice escudriñar las escrituras, que Cristo estuviera animándonos a hacerlo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues déjeme decirle que según el contexto no es así. Cristo viene hablándole a los judíos, aún desde el comienzo del capítulo 5, viene hablándole a los judíos. Y dice el Señor en el versículo, hablando de Juan el Bautista, dice el referente a Juan el Bautista, versículo 35, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. El Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió vosotros no creéis. Y les afirma algo que ellos hacían, y era escudriñar las escrituras. Ellos estudiaban las escrituras. Y dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos tenían un concepto acerca de la vida eterna, y era que en las escrituras lo encontraban. Y lo más asombroso con lo que cierra Cristo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, mire de qué hablan las escrituras. De Dios, de Cristo. Ellas son las que dan testimonio de la obra de Dios, de la obra de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, cuando hablamos de teología, mis hermanos, estamos hablando de una disciplina, de un estudio, del conjunto de conocimientos acerca de Dios, de sus atributos y sus perfecciones. No nos basamos en ninguna otra cosa más, sino en su palabra. No pudiésemos hablar acerca de la soberanía de Dios a punta de conceptos, aunque se pudiese hacer, no llegaríamos a una verdadera firmeza si no está basado sobre la palabra de Dios. Y así seguidamente con todas las doctrinas. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de teología. Pregunta, ¿qué es la teología bíblica para un miembro de la iglesia? Estamos preguntando.
Y vamos inmediatamente a responder, bueno, practicar teología es, porque de eso se trata, es en primer lugar, mis hermanos, y en esto encontramos nuestra base, es reconocer que las escrituras son la autorrevelación de Dios, por lo cual el cristiano que está interesado en conocer a Dios es uno que está interesado en conocer lo que Dios dice de él mismo. El miembro saludable está comprometido en conocer lo que la Biblia dice acerca de él. Importantísimo, importantísimo, tanto para los hermanos que ya son miembros de la iglesia, como también para los que no lo son aún. Importante reconocer las escrituras como el fundamento de nuestra teología. ¿Por qué? Porque son la autorrevelación de Dios. Si alguien está interesado en conocer a Dios, no es uno que está interesado en conocer lo que Él dice en su palabra de Él mismo. Es por eso que no hacemos de nuestras experiencias nuestra teología, sino que hacemos de la escritura nuestra teología, y de ahí vienen nuestras experiencias. Es importante. A veces queremos acomodar la manera en que pensamos, la manera cristiana de pensar, conforme simplemente a nuestras experiencias, y nunca vamos a las escrituras. Y nos hemos visto confrontados varias veces por eso, donde hemos visto, ve, y yo llevaba otro tipo de práctica, yo nunca había visto ese texto, o cosas como nos pasaba, o personalmente me pasaba a mí. Llegábamos a un texto y decíamos, oye, ¿cuántas veces nosotros pasamos por ese texto y no habíamos notado lo que decía? Pero sí creamos muchas cosas en nuestra mente. Entonces, ojo que esto nos habla acerca de compromiso, de compromiso. Si ustedes recuerdan el pacto de membresía, cuando hicimos el estudio del pacto de membresía, todas esas responsabilidades estaban sujetas ¿a qué? A la palabra de Dios. No era algo inventado, no era algo que nosotros hubiésemos por propia voluntad o consejo pastoral haber decidido colocarlo como nos interesara para sujetar la conciencia de las personas, sino que se extrajeron responsabilidades cristianas en las escrituras, de tal manera que nos lleva a meditar a nosotros en nuestro compromiso y en nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Por eso vemos en último lugar que el miembro saludable de la iglesia está comprometido en conocer lo que la Biblia dice acerca de él, acerca de Dios. Hay un compromiso. Hay un compromiso de parte de nosotros. Conocer a Dios realmente nos ayuda a nosotros a conocer cómo nosotros debemos de vivir. Nosotros no conocemos primero la manera en que debemos de vivir para después conocer a Dios. Cada vez que nosotros conocemos a Dios por las escrituras, tenemos más luz de cómo debemos vivir nosotros. Entonces, cuando conocemos, por ejemplo, conocemos que Dios es santo, que Dios no tolera el pecado, esto nos ayuda a nosotros, porque nos lleva a textos inmediatos, a saber que Dios nos ha llamado a santidad, porque Él es santo. Sujeta nuestras conciencias el saber que Dios es santo, y nos ayuda a vivir una vida que agrade más a Dios. Bien, vamos a mirar estos textos rápidamente. Jeremías capítulo 9, este es un texto muy conocido también en el ámbito cristiano. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice el texto así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En dónde está el gozo del creyente? En conocer a Dios.
¿En qué debe alabarse el creyente? En que entendemos y conocemos a Dios por la palabra. No hay más gozo para los creyentes al saber que tenemos un Dios que nos ha salvado, un Dios que nos preserva para su gloria, más que las riquezas, como lo expresa el versículo 43, más que en la sabiduría de este mundo, más que en la valentía, tenemos algo más seguro, su palabra, y lo que ella nos habla acerca de Dios. Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Sigamos leyendo el 16. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Dice el texto así. Para quitar, el 17 dice, al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Bien, aquí tenemos que entender algo. Por eso en sus pantallas ustedes pueden ver que este texto está confrontado con lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, porque no quiero que piensen ustedes que entonces Dios sigue hablando de esta manera, sino que estos fueron modos de revelación que Dios utilizó en un tiempo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 para poder seguir explicando. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora sí comprendemos por qué dice así ese texto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló, dice en tiempo pasado, de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, y este era un modo de revelación, o estos eran varios modos de revelación. Por sueño, en visión nocturna, hablaba el Señor a los hombres para señalarle, dice el versículo 16, su consejo, para que le conocieran y conocieran su voluntad. Eran esos modos de revelación. Ahora no. Bueno, nos habló por el Hijo, y el Hijo está revelado en la palabra escrita. Y hay muchos textos que nos hablan acerca de este tema, pero este no va a ser nuestro tema, no lo vamos a ampliar más porque no nos alcanzaría el tiempo. ¿Qué es lo que quiero que nos fijemos? En el Antiguo Testamento Dios mostraba su voluntad. Dios se daba a conocer a los hombres, que eso se trata cuando hablamos de revelación, que es quitar el velo, es que Dios se dio a conocer a los hombres y utilizó algunos medios como los que vemos acá para que le conocieran a Él y su voluntad. De la misma manera como vemos nosotros ahora de manera o de forma escrita, Dios nos habla a nosotros. Bien. Y esta, dice Juan 17:3, si lo alcanzan a leer, creo que sale bastante pequeño, pero si lo alcanzan a leer, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En segundo lugar, practicar teología es saber y entender la unidad temática de las escrituras. Las escrituras no son una serie, como dice por ahí un video, una serie de historias desconectadas. Dice, es un solo narrativo que nos habla de una sola persona y de su obra. Por eso es necesario que entendamos la unidad temática de las escrituras. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a desplazar muchos libros de las escrituras porque simplemente vamos a decir, no lo entiendo y eso fue para otros.
Yo solo me aferro al Nuevo Testamento, que es más fresco para nosotros, y no es así. Bien, vemos textos como Génesis capítulo 3, versículo 15. Rápidamente. Génesis 3, 15. Dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera vez que se habla acerca del Evangelio en las Escrituras, si ustedes lo quieren conocer, aparece en este texto, donde se habla de la victoria de Cristo, la simiente de la mujer derrotando a la simiente de la serpiente. Ese se conoce como el protoevangelio, la primera vez que se anuncia la obra que Cristo venía a hacer, y lo encontramos, mire dónde lo encontramos, en Génesis, comienzos, el primer libro en las Escrituras. Entonces ya empezamos a notar algo, hay algo principal aquí. Lo principal no es la caída del hombre, porque el capítulo 3 nos habla acerca de la caída del hombre, de Adán y Eva, del juicio, sino que lo que más resalta es la gracia de Dios, la gracia de Dios, la obra que venía a ser nuestro Salvador. Entonces ya mire, desde Génesis se empezaba a hablar de este tema, y lo vemos por todos los libros del Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Ustedes lo vieron hace un momento también cuando veíamos en Juan capítulo 5, donde nos mostraba que las Escrituras hablaban acerca de él, y los religiosos las escudriñaban, pero no entendían, no querían aceptar. Bien, otro texto que nos habla, y creo que es amplía más acerca de este tema, en Isaías 53. Aunque les digo, como les digo, hay bastantes textos, solo seleccioné algunos para que pudiésemos notar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se ve esa unidad temática. No está fragmentado. Bien, Isaías 53, versículos 1 al 5. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue todo el capítulo 53 hablando de este tema, pero que es bastante claro el ver a Cristo y su obra en el Antiguo Testamento. Pero también lo vemos de manera clara en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Interesantísimo. Texto que lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, en nuestras referencias a pie de página. ¿Ven cómo se empiezan a unir se empieza a unir ese tema que venía tratándose en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento con el Nuevo? Aquí lo sujeta, por eso dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. No está hablando de lo mismo, es el mismo tema. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 dice así. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y en estos dos sujetos que vemos aquí, está hablando de Cristo y de la iglesia. E implica, obviamente tendríamos que leer más, implica la obra de Cristo por su pueblo, la redención por su pueblo. Por eso se habla de la esposa de Cristo. Entonces, estamos hablando del mismo tema. ¿Cuál es el tema general de las Escrituras? Creo que lo han estado viendo ahí porque ese sí no lo escondí. La redención del hombre a través de Cristo de manera abreviada. De pronto habrán unos conceptos más amplios, y sé que sí, pero de manera más puntual, esto es lo que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la realidad. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esto como miembros de nuestra iglesia. Para que nuestra iglesia sea saludable, es importante que estemos todos pensando de una misma manera. Y esto nos ayuda. Cuando vemos la unidad temática de las Escrituras, nos ayudará bastante. Dice el señor Spurgeon, muchos pueden llevar las Escrituras a la mente, pero solo el Señor puede preparar la mente para recibir las Escrituras. Amén. En alguna medida, como ustedes lo pudieron ver en estos textos, regresándome por un momento, si ustedes pudieron ver en estos textos que se habla de la simiente, de su pueblo nuevamente y de su esposa, se está hablando de personas que el Señor por su gracia capacitó, regeneró para entender su palabra. Si no, de ningún modo nosotros hubiésemos podido entender las Escrituras. Y muchos de nosotros escuchamos la palabra, tal vez, y creo que es la gran mayoría de nosotros no creímos la primera vez que nos predicaron. Tal vez hubo muchísimos intentos donde se nos anunciaba el Evangelio y no creíamos. Aún no era el tiempo, lo entendemos ahora. Y tal vez teníamos en nuestra mente algunos textos, pero no había nada en nuestro corazón, porque Dios no había hecho absolutamente nada hasta que Él preparó nuestro corazón para recibir con eficacia su palabra y pudiésemos ver a Cristo, la redención de nuestro Señor y Salvador aplicada en nuestras vidas. Eso debe llenarnos a nosotros de gozo, mis hermanos. Por eso es que si usted puede entender en alguna manera alguna verdad bíblica, y si usted se goza en esa verdad bíblica, hermano, reconocemos nosotros que no es por nosotros mismos, es por nuestro Señor, que nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas para que esa comprensión se haga cada vez más plena, más entendible. Entonces, gloria a Dios por lo que Él nos ha concedido. Si no, seguiríamos en el mundo pensando que estábamos vivos, pero en realidad seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora,
hay algo importante, y es que cuando hablamos de teología, no estamos hablando sencillamente de un conjunto de conocimiento, no estamos hablando sencillamente de engordar nuestra cabeza y de decir que conocemos bastante, porque no es la razón de la teología. Cuando nos concentramos en conocer a Dios en las Escrituras de una manera real, de una manera sincera, guiada por el Señor, definitivamente esto nos llevará a practicar de una vez lo que nosotros hemos aprendido. Entonces tenemos que tener cuidado con simplemente llenarnos de conocimiento si no lo estamos practicando. ¿Por qué? Porque el Señor habla acerca de este tipo de personas. Es más, lo recuerdo que el domingo hablé un momentico acerca de estos personajes que encontramos, por ejemplo, en textos como Mateo capítulo 23, creo que es 23, versículos 1 al 3. Hermanos, mis hermanos que se encuentran aquí y que están estudiando teología, que están en seminarios, en institutos, mis hermanos que están atentos a lo que se enseña los miércoles, los domingos, tengan en cuenta este texto, es importante para sus vidas, porque cuando estudiamos las escrituras, cuando nos concentramos en la teología, tenemos que tener en cuenta esto. Mire lo que dice el texto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y no lo digo yo, mis hermanos, como aquel que ya lo alcanzó, como el que está glorificado, como el que nunca peca, sino aquel que ora también por ustedes y que ruega también que ustedes oren por mí para que el Señor nos guarde de llenarnos de conocimiento y de no vivirlo. No sirve para nada, definitivamente no sirve para nada. Por eso, cuando hablamos de teología, hablamos que es más que teoría. Más que teoría, la teología nos lleva a la práctica. Y aquí vamos a ver algunas cosas, o no digamos que algunas cosas, es un artículo que tomé de Gospel Coalition en algunas cosas que son buenos, porque también tenemos que tener cuidado en todo lo que nosotros leemos, pero me pareció interesante referente a lo que estamos hablando. En primer lugar, miren lo que nos lleva a meditar. Es la mejor forma de conocer más de Dios. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando vamos a esa disciplina, ¿recuerdan la disciplina? Ese estudio en cuanto al conjunto de doctrinas, en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a sus atributos. No hay otra manera, mis hermanos. Es la mejor forma de conocer a Dios. Por eso, mire lo que dice el texto. En cuanto al escritor, dice, suelo decir a los estudiantes del seminario que me es ilógico e incongruente escuchar a un cristiano decir que ama a Dios y quiere conocerle más, pero no quiere estudiar la Biblia. Y recuerdo hace algún tiempo atrás, cuando empezamos o cuando empecé en mi cristianismo, en algún momento me dejé deslumbrar por los libros, y no está mal, leer literatura cristiana está muy bien, pero nosotros, los principiantes en el estudio de las escrituras, en el estudio de la teología, solemos amar más los libros que la misma escritura y la desplazamos porque nos fascinan los conceptos. Definitivamente a nosotros nos fascinan los conceptos. Pero aquí que alguna vez, en algún momento se me preguntó con base a un concepto que di y me dijeron, ¿y dónde está en la Biblia lo que usted está diciendo? Tuve que pasar la pena de decir, en 8 días le traigo el texto, porque solía llenar mis predicaciones de conceptos sin las escrituras. Entonces, esto debe hacernos a nosotros reflexionar. Vayamos a las escrituras como la fuente, es el fundamento de nuestra teología para poder acudir a los libros de una mejor manera. 2.
Es la mejor forma de conocer el plan de Dios. Lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro nos permitirá ver su propósito y mapa. Por eso vamos a las escrituras, por eso conocemos más acerca de Dios. Por eso nos acercamos con cuidado, con respeto, con interés para conocer más acerca del Señor, de su voluntad, de su plan. Es maravilloso, mis hermanos, y casi siempre tomo ese mismo ejemplo para que podamos comprender, y es que algo que, una doctrina que a nosotros nos ayudó bastante en lo personal, y sé que a mis hermanos también que la conocen, la doctrina acerca de la soberanía de Dios, cuando empezamos a encontrar estos textos que nos hablaban acerca de que Dios es soberano, de que hay un plan trazado, de que todo lo que ocurre es parte de su voluntad, de que el Señor disciplina a los suyos. Hebreos capítulo 12, cuando nos pasan a nosotros cosas adversas que no esperamos y somos disciplinados por el Señor para que participemos de su santidad, son cosas que en el momento, mis hermanos, nos llenaron de gozo y nos siguen llenando de gozo, porque conocemos acerca de nuestro Dios y sabemos que todo lo que el Señor ha trazado para su iglesia es para su bien, pero no fue inventado, no fue sacado de los cabellos ni de la mente de algún filósofo duro o ducho, sino fue extraído de la palabra. Y eso es lo que nos alimenta, conocer el plan de Dios que está trazado en su palabra, hasta donde Él nos permite conocer, porque, ojo, no podemos desconocer su providencia y su providencia para nosotros en el sentido particular de las cosas es desconocida. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero a nivel general sabemos que mañana el Señor estará con nosotros como estuvo en el día de hoy, por lo cual le hemos agradecido, que varios de nosotros estamos en nuestra casa, pero mañana no sabemos, pero sí tenemos la seguridad, porque la palabra nos dice que Él está con nosotros, ¿ve? Eso nos ayuda cuando vamos a la palabra de Dios. Tercero, es la mejor forma de saber quiénes somos y qué papel jugamos en la historia. Miren, nos permitirá ver cuál es nuestro propósito y ubicación en el mapa. Nos llevará a visualizar cuál es nuestra condición y situación. Hoy en día que está tan desbordado la doctrina, digámoslo así, la doctrina del hombre, no solamente en el mundo, sino aún desde los púlpitos cristianos, donde se desenfoca totalmente el evangelio, se distorsiona, se vende, se trafica y se coloca al hombre en una posición que nunca ha tenido y se dirige hacia rumbos que el Señor no ha hablado. Recuerden que hoy en día se habla de que el cristiano es un cristiano de éxito, de progreso en el sentido financiero, impresionante. En otras palabras, el que no esté montado en el bus de la prosperidad es porque no tiene fe, es porque Dios no está con él. Eso es lo que dicen ellos, porque desconocen lo que Dios dice acerca de lo que Él habla acerca de nosotros, el propósito que Él nos ha trazado, la ubicación que nosotros tenemos, quiénes somos nosotros en realidad para el Señor, qué papel jugamos nosotros. Es importante que vayamos a las Escrituras. Usted quiere conocer más acerca de lo que Dios pide de usted, vaya a las Escrituras, no vaya a su mente, no vaya a los falsos maestros, vaya a las Escrituras, preste atención a lo que Él dice. En cuarto lugar, es la mejor forma de responder a las grandes preguntas de la humanidad. Importante. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen de las cosas? El porqué y el origen de el porqué y el origen de la maldad. ¿Cómo Dios nos salva? Estas son preguntas que a veces asaltan en la mente de muchas personas, aún de los mismos cristianos que por desconocimiento empiezan a fabricar muchas cosas. Mire, no hay otra manera.
No hay otra manera de hacer, por ejemplo, defensa de la fe, sino con las escrituras. No lo hay. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y nosotros como cristianos, el principal propósito de nosotros no es convencer a la humanidad con conceptos o con ese tipo de pensamientos, sino exponer el evangelio, hablar acerca de las escrituras, responder esas preguntas a la luz de las escrituras. Y eso lo encontramos ahí mismo, en las escrituras. En quinto lugar, es la mejor forma de crecer espiritualmente. Es más, yo diría, es la única forma de crecer espiritualmente. La verdadera teología, el conocer bien a Dios, nos lleva a la madurez espiritual. Se los había dicho hace un momento. Esto debería ser un resultado en el teólogo, de verdad. Entre más conocemos acerca de Dios, eso nos lleva a agachar más nuestra cabeza y a conocer realmente quiénes somos nosotros en este mundo delante de nuestro soberano Dios. Entonces, cuando conocemos más acerca de Dios, bajamos al hombre del trono en el cual está y damos el lugar a quien en verdad está, que es el Señor, el Señor. Esto nos ayuda a crecer espiritualmente, lo dijimos hace un momento. Cada vez que yo conozco más acerca de Dios, me ayudará a mí a vivir de una mejor manera, de una manera que agrade a Dios. Entonces, y di el ejemplo acerca de la santidad. En sexto lugar, nos ayuda a tomar decisiones y tener convicciones. Este es un punto importante también en un mundo en el cual se exige respuestas menos bíblicas. Usted puede dar cualquier respuesta y será aceptado, pero usted da una respuesta bíblica y será rechazado. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar, como dice el mismo Señor, ajustarnos el cinto y pararnos como varones. Porque esto nos lleva a eso. Por ejemplo, preguntas, ¿qué del aborto o de la eutanasia? Esta es una pregunta que nos debe llevar a tomar decisiones. Las escrituras nos llevan a tomar decisiones y nos lleva a tener convicciones. No como el mundo los ve. Mire lo que está pasando ahora con el aborto, cómo ha venido siendo aceptado en varias naciones. Y no se me haría raro que alguno que se llame cristiano esté de acuerdo en este mundo libertino como está. Y algunos que se hacen llamar cristianos lo estén haciendo, lo estén aceptando. ¿Cómo pensar acerca del racismo? ¿Cuál es mi papel como ciudadano o ciudadana? Mire, ¿tiene todo eso respuesta en las escrituras? Claro que sí. ¿Qué debo hacer como esposo, como esposa, o padre o madre? Esto lo encontramos respuestas a la luz de las escrituras. Esto nos lleva a la teología, mire. Práctica, solo práctica. Y en séptimo y último lugar, obediencia. Obediencia, mis hermanos. La teología nos lleva a nosotros a la obediencia también. La teología que parte de la Biblia, ¿no? Es la mejor manera de obedecer la exhortación de las escrituras cuando nos dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, mis hermanos, creo que podemos concluir diciendo que esta segunda característica de un miembro saludable de la iglesia, que es un teólogo bíblico, nos lleva a no solamente a tener un conocimiento, nos insta obviamente al estudio, nos insta a conocer más acerca de Dios
en su palabra, porque no hay otro medio, en su palabra nos lleva a esa reflexión. No vamos a reconocer otro medio más o otro instrumento fundamental para estudiar acerca de Dios, de su voluntad, sino es la palabra de Dios. Y no vamos a desconocer también, como lo veíamos, la unidad temática de las Escrituras, la redención del hombre por medio de Jesucristo. Pero también, más allá que ampliar nuestro conocimiento, nos lleva a la práctica, mis hermanos. Cada vez que nosotros aprendemos más de Dios, y esto quisiera que lo tuvieran en sus mentes, cada vez que nosotros aprendemos más acerca de Dios, esto inmediatamente nos debe llevar a la práctica. Si no lo estamos haciendo, ojo con eso. Ojo con eso, porque nos estamos llenando de un conocimiento. O tal vez no nos estamos llenando de conocimiento. Simplemente podemos ser asistentes, podemos estar al otro lado de la pantalla en este momento, o cuando vamos al local donde se reúne la iglesia, pudiésemos asistir y parecer que estuviésemos ahí, pero en verdad no estamos ahí. Entonces, ni estamos aprendiendo, ni vamos, como no estamos aprendiendo, pues ¿qué vamos a llevar a la práctica? Entonces, ojo, porque desconocer a Dios nos lleva a fallar bastante en la manera en que nosotros vivimos. Y eso se ve reflejado en la casa, en el trabajo o en cualquier ámbito donde yo esté. Eso se ve reflejado ahí. Entonces, mis hermanos, que el Señor sea ayudándonos a nosotros a esforzarnos en aprender lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Él y de su voluntad, pero que también nosotros podamos tener ese compromiso y esa responsabilidad de practicar lo que aprendemos, Recuerde, ahora que se viene a mi mente, como Santiago lo muestra en toda la epístola de Santiago, ese tema principal, y es que la fe sin obras está muerta. Ninguno puede decir que es cristiano si no vive lo que dice que cree. Entonces, si usted cree en lo que la Biblia dice acerca de Dios, llevará una vida santa. Bien, mis hermanos, vamos a orar en este momento, vamos a dar por terminado el estudio en el día de hoy, y con el favor de Dios, de hoy en 8 terminaremos esta parte de la segunda característica, y orando al Señor más adelante cuando vuelva a retomar este estudio, porque de hoy en 8 terminaré yo. A estar los miércoles continuaremos con el desarrollo de este estudio. Bien, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos en este momento de reflexión en cuanto a la necesidad que tenemos de aprender más de ti en tu palabra, pero también nos llevas a reflexionar en la necesidad, porque es una necesidad que tenemos de practicar lo que aprendemos. Gracias te doy por mis hermanos. Ruego que cada uno de nosotros hayamos estado atentos a lo que tú nos has hablado para ponerlo en práctica. Señor, tú no te agradas simplemente de los sacrificios, como dice tu palabra misma, sino en la obediencia. Gracias, Señor, por mis hermanos que se encuentran aquí presentes, los que son miembros de la iglesia, los que no lo son, los que aún son simpatizantes, y rogamos por ellos para que les concedas a Cristo en sus vidas, Señor. No hay otro medio, solo tu palabra, el Evangelio y la obra del Espíritu Santo en sus corazones los podrá convencer y traer a salvación. Gracias te damos, oh Dios, en esta noche. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.